Paz de Cristo, amados hermanos y amigos. Quiero compartir esta cápsula de bendición que se llama Tus metas requieren tu perseverancia. Nos cuenta una historia de la naturaleza que en una ocasión una pequeña hormiga atravesaba parte de un andén y llevaba sobre ella una gran pluma. La hormiga tuvo que enfrentar varios obstáculos en su camino hasta que finalmente llegó a una grieta en el piso, grieta que tenía varios milímetros de ancho. Naturalmente no podía pasar. La hormiga se detuvo, analizó su situación y de pronto tomó la pluma que llevaba y la puso sobre la grieta. Inmediatamente después caminó sobre ella hasta llegar al otro lado de la grieta y de nuevo tomó su pluma y siguió su camino. Es muy interesante ver cómo este pequeño insecto creado por Dios con la suficiente inteligencia para razonar y tomar la mejor solución frente a su dificultad. Las hormigas son tenaces, perseverantes, trabajadoras, enfrentan sus desafíos sin temor y emprenden el camino superando las adversidades. Así que podemos ver, en primer lugar, la perseverancia en la obediencia a Dios genera los mejores resultados. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos: aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía el agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En Marcos 1, del 9 al 11. Debemos destacar la luz de este pensamiento, lo que sucede cuando obedecemos a Dios. En primer lugar, los cielos se abren para nuestra bendición. En segundo lugar, el Espíritu Santo de Dios viene sobre sus hijos. Y en tercer lugar, el Padre Celestial expresa su gozo y da testimonio de su Hijo. Número 2. Nuestra fidelidad a Dios será probada. El desierto es un escenario que simboliza nuestras etapas difíciles de la vida. El desierto es un lugar hostil, seco, solitario, escaso de vida y de circunstancias adversas. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos 1:12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Nuestro Señor Jesús, después de estar sumergido en el agua, debe enfrentar ahora el desierto. Son situaciones extremas que a veces forman parte del camino que Dios traza para nosotros, y sin duda contiene grandes enseñanzas en las que el Señor nos quiere ejercitar. En las Sagradas Escrituras, el número 40 representa la prueba. Nos dice el Evangelio de Marcos 1:13, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles de Dios le servían. La palabra de Dios nos habla de las fieras. Esta es una palabra que tiene por lo menos dos aplicaciones. Naturalmente se refiere a un animal peligroso, a las víboras de aquellos desiertos, y espiritualmente hablando podemos considerar seres sobrenaturales semejantes a bestias diabólicas, espíritus inmundos que atacaban al Señor en su mente y emociones. Es muy interesante observar que en este escenario, según el pasaje bíblico, varias personas, el Espíritu Santo, al Hijo de Dios, a Satanás, a las fieras y a los ángeles, es muy importante ser sensibles y conscientes de la realidad del mundo espiritual. Podemos recordar que el Señor Jesús estaba en ayuno. El ayuno es una poderosa arma que Dios nos ha entregado para derrotar los ataques del diablo. Número 3. Detrás de las situaciones difíciles hay grandes victorias. Podemos ver, en primer lugar, que hay pruebas y tentaciones. Es muy importante tener en cuenta que Dios estaba ahí en ese escenario tan difícil. Lo concluimos por todas las cosas que ahí suceden. El Espíritu como paloma, la voz de los cielos, el Espíritu lo llevó al desierto, los ángeles. En segundo lugar, vemos la persecución en Marcos 1:14. Después de que Juan fue encarcelado, el Señor Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Número 3, el pueblo de Israel empieza a ser conquistado por el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, diciendo en el capítulo 1, verso 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Debemos observar que se destacan varias palabras en este pasaje de la Escritura, como tiempo, reino, arrepentidos y Evangelio. El ministerio del Señor Jesús comienza a tener nuevos alcances y un gran impacto, acompañado de grandes milagros y poderosas sanidades. Nos dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, 28, 34 y 39, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Podemos ver como reflexión final: es muy importante que tomemos decisiones acertadas y hacer la voluntad de Dios, ser conscientes de los desiertos y de su cuidado cuando estamos caminando por ellos, y perseverar con la fuerza de Dios, porque la victoria está delante. Hay un nuevo territorio por conquistar y Dios va con nosotros. Fortalezca su fe, querido hermano.
y su oración sin duda vendrán los resultados poderosos. La perseverancia es una herramienta muy poderosa. Señor Jesús, permite, Padre eterno, que podamos perseverar en las metas que tú nos has dado, Señor, para cumplir tu voluntad en el nombre de Jesús. Amados hermanos y amigos, un fuerte abrazo y la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes.